Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Les recuerdo que a los que no lo vieron, que ya está en el portal disponible la entrevista que hicimos con Nicolás Fuster, un geólogo chileno que ha pasado por los más importantes puestos de la minería mundial y que conversó conmigo sobre la industria del cobre, qué viene con el cobre, qué pasa con el cobre, etc. Y ahora entramos rápidamente en materia. La ENAP anunció el despido de 350 personas. ENAP es una empresa que desde hace mucho tiempo se sabe que está literalmente quebrada. Es una empresa que ha funcionado como feudo de varios partidos políticos de izquierda y de otros sectores también probablemente cuando están en el gobierno. Y a lo largo de los años, régimen tras régimen, se han ido acumulando capas tras capas de funcionarios que, por supuesto, como funcionarios públicos, en algún grado son inamovibles aparentemente o lo que sea, o se quedan ahí de alguna manera. El hecho es que echaron a 350 personas y el señor gerente general, el señor Rocatagliata, dijo había que reducir el número de, fíjense lo que dice, líneas jerárquicas, principalmente directivo y jefatura, que es el tipo de lugar a donde van a dar los apitutados. Los apitutados no piden que les den un casco de color salmón para ir con una pala a hacer un hoyo. Van a dar a cargos gerenciales, ¿no es cierto?, importantes, se pasean, se pavonean por los pasillos de las oficinas y cobran sus emolumentos, que son de varios millones siempre, y vayan ustedes juntando y multiplicando por 100, por 200, por 300 y qué sé yo, por cuanto más, y tenemos una empresa que, no siendo como Codelco con una espalda gigante y que puede resistir eso, bueno, este no es un país petrolero precisamente, bueno, ENAP simplemente se fue por el desaguadero y ahora están tratando de salvarla, yo no sé si será a tiempo, porque las pérdidas del último trimestre que se ha medido son de 152 millones de dólares, vayan multiplicando eso por 4 para calcular cuánto es al año, más o menos lo que pierde ENAP, Empresa Nacional del Petróleo, más bien debería ser Empresa Nacional del Pituto, esa es ENAP. Esta es una lección que por supuesto no va a ser aprendida en los sectores de izquierda de cuán falso es esto de que el Estado es la solución de todos los problemas. Cada vez que hay un problema, cada vez que nos proponen un plan, las izquierdas nos hablan del Estado. El Estado tiene que hacerse cargo de la salud, tiene que hacerse cargo de la educación, tiene que hacerse cargo de la minería, tiene que hacerse cargo de la locomoción. ¿De quién no tiene que hacerse cargo el Estado? Tiene que hacerse cargo de nuestras vidas. Y para eso el Estado ha estado creciendo como un tumor canceroso, sin que haya mejorado nuestra calidad de vida, un costo cada vez mayor, que se manifiesta esporádicamente aquí y allá, en este caso en ENAP, con la necesidad ya imperiosa de echar a 350 personas. Si hubiera ganado la nueva mayoría de las elecciones presidenciales, no solamente no habría sido echado a estas personas, habrían echado otras 350 personas más, ustedes pueden estar seguros de eso. Y antes de continuar, les quiero de inmediato recordar la posibilidad de comprar estupendas y maravillosas y preciosas joyas en boumex.com. Boumex.com, donde están estas joyas, tiene su tienda principal, su pabellón patio, digamos, en el Mall Plaza Los Dominicos. Las joyas que les voy a enumerar están todas con un descuento del 20%, porque es la política del duty free, donde empezaron esta empresa. Y estamos hablando de pulseras de Charms, platería con cristales Swarovski, platería italiana, la nueva línea Moonlight, las exclusivas joyas por el diseño de Bohème, las urbanas y masculinas joyas de plata de palo y la tradicional platería mexicana. Y quizás ustedes se preguntan qué es eso, y aquí les voy a explicar porque lo tengo anotadito. ¿Qué es eso de plata de palo? Yo no tenía la menor idea, pero ahora lo sé. Es un concepto, más que, no es un mineral, es un concepto creado por un creativo que era un fotógrafo de arte. Y la idea es combinar materiales, texturas y colores, formando una joya finalmente muy especial. El material principal es la plata, por supuesto, por eso se llama plata de palo, y no se llama hierro de palo o oro de palo, plata de palo. Los diseños son únicos, con estilo para hombres y mujeres. No importa la edad, no importa la condición, es todo un universo. Les sugiero que entren a boumex.com para que vean ahí la fotografía de estas joyas de plata de palo y todo lo demás, lo que les he estado mencionando. Recuerde que hay descuentos en la tienda y por supuesto también en internet del 20% por la política del duty free,
que sigue esta empresa, y algunos productos tienen otro descuento adicional si usted los compra en línea. Así que vaya entrando desde ya a baumex.com. Y les recuerdo también, estimados amigos, los perfumes que usted puede traer. Ya creo que les mostré, sí, les mostré uno que me mandaron a mí ahora, en esta bolsita. Un perfume, este se llama Napoleón, de la línea Gallimard. Ya les voy a contar de las líneas. Realmente muy rico, realmente muy rico. Bueno, son compatriotas nuestros que están en la zona perfumera de Francia, el sur de Francia, específicamente en Grasse, y que distribuyen en Chile 3 líneas de perfume. Este, por ejemplo, pertenece a la línea Maison Gallimard. Está también Maison Molinard y Maison Mikaïev. La zona perfumera se llama porque ahí hay una agricultura, una floricultura que tiene siglos de cuidado, de intensivo, de una cosa muy francesa. Y por lo tanto muchas empresas perfumeras están situadas ahí, casi todas, las más importantes. Así que usted tiene la posibilidad de comprar en línea en monparfum.cl. Monparfum se escribe así, pero se pronuncia Monparfum. Y no tenga miedo de que si compra se va a demorar mucho porque viene de Francia, no. Hay una bodega en Chile donde ya hay un stock de estos perfumes, así que le va a llegar de inmediato, no hay costos especiales, adicionales, nada. Monparfum.cl, realmente deliciosos perfumes para hombres y mujeres. ¿Está claro? Monparfum.cl. Algún día, algún sábado cultural, voy a hablarles de estas industrias que hay en Francia que tienen siglos de duración, tradiciones, desde luego el vino, la mostaza, la perfumería, qué sé yo. Ya les voy a contar de eso, pero ahora sigo con los temas que me corresponden. En App ya les conté, 350 personas afuera, prácticamente la gran mayoría eran de eso que Rocca Tagliata llamó las líneas jerárquicas, o sea, los apitutados de cuello y corbata. Chile reconoce como embajadora de Venezuela, en este caso más bien dicho, de Guaidó, del presidente que se proclamó, que ha sido proclamado por la Asamblea Nacional, una señora Gutiérrez. La Asamblea Nacional en Venezuela nombró embajadores también para otras partes. Uno se pregunta, así por pura curiosidad, qué va a pasar con el embajador que nombró Maduro en Chile, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con su sede diplomática si ya no se reconoce al presidente Maduro? Si ya no se reconoce a su embajador, por lo tanto, si ya no se reconoce... Supongo que el terreno, el físico de la embajada sigue siendo lo mismo, bajo la misma situación, pero el embajador actual que nombró Maduro ya no tendría el rango de embajador para nosotros, puesto que se está reconociendo a otra persona. Están tomando entonces, curiosamente, esta especie de gobierno paralelo, están tomando medidas, están tratando de paralizar los fondos de Venezuela en el exterior o canalizarlos hacia ellos, están mandando embajadores, están teniendo relaciones diplomáticas como un gobierno ya establecido. Y al mismo tiempo el gobierno que se estableció a sí mismo, mediante una elección fraudulenta, no olvidemos nunca eso, está empezando a tomar algunas medidas. Entonces el Tribunal Supremo, que es un artefacto institucional creado por Maduro, su imagen y semejanza, decretó que el señor Guaidó no puede salir del país y le congelaron los fondos. Curiosa esta guerra política que se libra de esta forma, ¿no? Con dos gobiernos en paralelo, desautorizándose el uno al otro, haciendo declaraciones y con un nivel bajo, digamos, de conflicto físico, que lamentablemente se traduce de todas maneras en gente que muere en las calles, pero ninguna de las dos partes está en condiciones de tirar la cadena de frentón, o sea, hacer lo que se hacía antiguamente cuando eran otros los tiempos, otras las relaciones de poder, y simplemente los rebeldes llegaban, digamos, como grupos armados a tomarse el Palacio de Gobierno y había balacera en las calles y todo lo demás. Ahora se produce de esta forma por razones de largo aliento que alguna vez examinamos acá respecto a cómo las capacidades destructivas de todos los sectores de las sociedades nacionales o internacionales son tales que pareciera que ya no se puede seguir ese camino. La cuestión es
¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas venezolanas? Lo hemos conversado acá muchas veces, todo el mundo sabe que esa es la clave de la situación. Y yo estuve tratando de averiguar un poco más sobre la composición de las Fuerzas Armadas ayer. Y quiero decirles que es más complicado de lo que uno podría creer a primera vista, en el sentido de que el generalato y quizás también los mandos un poco inferiores, los tenientes coronel y toda esa gente, simplemente han sido comprados en el sentido que les subieron 10 veces los sueldos y les dieron alojamientos mejores, cosas como esas. Uno se imagina eso, pero mucho más. Para resumir la historia, las Fuerzas Armadas venezolanas estaban completamente marginadas de la vida civil, política, etcétera, en Venezuela. Un poco lo que pasaba con las Fuerzas Armadas chilenas en los años 50, por ejemplo. Uno no oía de las Fuerzas Armadas, estaban adentro de sus cuarteles, no pasaba nada con ellas. Uno las veía simplemente para el desfile el 19 de septiembre. No tenían participación en nada, no aparecían sus oficiales de repente haciendo declaraciones o nada. Estaban fuera de circulación, no se les veía. Era lo que pasaba en las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Qué hizo Chávez y qué hizo Maduro? ¿Qué ha estado haciendo Maduro? Los ha incorporado plenamente al aparato del Estado. Es decir, no se trata simplemente que un general le hayan subido el sueldo para comprárselo. Se trata que ese general y todos sus colegas están incorporados a la mecánica del poder. Tienen cargos, por así decirlo, ministeriales, jefaturas de departamento, están a cargo de la distribución, si es que hay, de alimentos. Manejan, y por lo tanto se han enriquecido muchos de ellos, redes de distribución de todo orden, de esta clase de bienes. Están metidos en el poder hasta el cogote y por lo tanto se han convertido en el Estado. No son una institución ajena al Estado a la cual se compró. Fueron incorporados al Estado plenamente. No sé si ustedes recuerdan antes del golpe militar del 73, que muy parcialmente, muy balbuceantemente, Salvador Allende hizo lo mismo. Incorporó a generales a varias actividades. Por ejemplo, el papá de Michelle Bachelet, el general Bachelet, estaba metido en una actividad relacionada con la distribución de alimentos, si no me equivoco. Había un balbuceo de incorporarlo más a la mecánica del Estado. Pero eso fue un balbuceo mínimo que no alcanzó a desarrollarse. En Venezuela se ha desarrollado a plenitud y por lo tanto no es cuestión simplemente de que un general diga, bueno, me están pagando mucho, pero este gobierno se va a venir abajo, así que mejor me desembarco. Es más complicado porque formando parte del Estado y siendo corresponsables de todo lo que ha hecho ese Estado contra su propio pueblo, a pesar de las promesas que reciben, y que pueden ser simples cantos de sirena, a pesar de lo que les dicen de las amnistías, los tipos tienen la convicción de que no van a salir bien librados si Guaidó se impone y Maduro se tiene que mandar cambiar. Así que va a ser muy difícil por el lado de las capas superiores de las Fuerzas Armadas venezolanas que se produzca una deserción suficientemente grande como para quebrarle la mano, quebrar el espinazo del régimen de Maduro. Si va a haber una disensión, va a ser en otro nivel y esos son mucho más difíciles. Por la manera como están organizadas las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo, es muy difícil un corte horizontal. O sea, que quede la cabeza, el generalato flotando en el aire y el cuerpo se vaya por otro lado. Eso es muy difícil. Normalmente son cortes verticales, donde una parte del generalato, con una parte de los coroneles, con una parte de los demás mandos medios y con una parte de la tropa se separa, se escinde en dos. Eso es bastante más difícil, el corte horizontal, bastante más difícil, y el corte vertical casi imposible, dada la naturaleza de esta inserción de las Fuerzas Armadas venezolanas en el aparato poder. Pero está por verse lo que vaya a suceder. Así que dejemos eso por el momento pendiente, porque está pendiente. Y entre paréntesis, antes de irme del tema de Venezuela, la señora Bachelet todavía no se aparece por Venezuela. Alta comisionada a los derechos humanos. Está tan alta, parece que no ha alcanzado a bajar todavía. Recordemos que la han invitado 6 veces de la oposición antes que pasara lo de Guaidó, nunca apareció. Luego le invitó, amoroso el hombre, Maduro, a darse una vuelta por el país. Bueno, dada la situación, parece que tampoco va a ir. Y se dice que ella dice, o que algunos de sus asesores dicen que no están dadas las condiciones.
Bueno, nada de raro tiene todo esto, porque la señora Bachelet, cuando gobernaba este país y cuando en todas sus actividades, ha manifestado un enorme talento para desapegarse de las cosas, para separarse de los problemas, para decir de que no sabía, para decir que se informó por los diarios, para no aparecerse. Recuerden ustedes en Chile todo lo que costó para que se diera un viajecito por la Araucanía de 5 minutos. Ustedes lo vieron en televisión. Llegó rodeada de bodyguards, armados hasta los dientes, subió corriendo la escala de la Intendencia, se reunió con algunas personas escogidas y luego voló de vuelta a Santiago. Ella se entera de las cosas en su casa de vacaciones, se entera por el diario, se entera porque la llamaron por teléfono. Ella nunca tiene nada que ver con nada, ni siquiera con las cosas en que está involucrado su hijo. Ella no. Así que no se va a meter así como así en Venezuela. No es su manera de funcionar, no está en su temperamento y en su estilo político. Y como era de esperarse, volviendo a nuestro país, los secundarios, la CONES, sacó la voz. Fueron ayer al Ministerio de Educación, me parece, a anunciar su protesta. Igual que hace varios años atrás, ¿se acuerdan cómo empezó todo el movimiento estudiantil protestando por el pasaje escolar? Bueno, ahora el mismo número, ahora no se llama pasaje escolar, ahora es el valor del Transantiago, que ha subido muchas veces, y vienen a protestar. Pero si uno mira los letreros que llevaban, y ustedes pueden ver la foto, y luego escuchan o leen las cosas que dicen sus dirigentes, quinceañeros, se van a dar cuenta que esto del pasaje escolar o del Transantiago es meramente un pretexto, porque de alguna manera se tiene que iniciar y darle el balazo de partida a la movilización. Porque, ¿de qué están hablando los dirigentes? Están hablando de estar contra la selección, no les gusta a los estudiantes, más o menos, nunca les ha gustado la selección por mérito, las notas, esas cosas les cargan, por supuesto. Están contra la selección, están contra lo que llaman la industria de la educación, se agarraron de la palabra del presidente Piñera y dicen que el gobierno no hace nada por evitar cómo se encarece la vida de los pobres. O sea, yo no veo dónde está ahí el tema del pasaje. Estos son todos temas políticos. Luego anunciaron, prepárense para el 2019, que no los dejaremos gobernar tranquilos. ¿Qué tiene que ver eso con el pasaje a través del Transantiago? Nada. Este es un año de movilizaciones, anunciaron. Es decir, lo del pasaje del Transantiago es un puro pretexto. Este es un movimiento como el anterior, como el de los pingüinos, como todos los movimientos estudiantiles, gatillado desde arriba, normalmente por el Partido Comunista u otras organizaciones políticas de ese sector. Tienen ellos capturados hace rato a los dirigentes estudiantiles de estos movimientos, los niñitos de 14, 15, 16 años, ya les lavaron el cerebro, son todos comunistas, no tienen ni idea del asunto, no han leído ni medio libro en su vida, pero se declaran comunistas, se profesan comunistas, se sienten parte de esa religión, han adquirido una identidad y creen que están iniciando carreras políticas. O sea, todo brilla, todo es maravilloso y arrastran a los demás. Y ya podemos esperar un año con marchas, tumulto en las calles, tacos, tomas de colegio, saqueo de los colegios, vandalismo del colegio y el gobierno sin hacer nada. Por eso que las organizaciones de izquierda, cuando quieren ya finalmente lanzar un torpedo contra un gobierno, usan a los estudiantes, porque a los niños no se los puede tocar, no tienen ninguna sanción. No hay ni siquiera sanciones que no tienen nada de físico, como por ejemplo la expulsión, la suspensión. No hay sanciones cuando se descubre quienes han robado bienes de los colegios o de las universidades. Tampoco hay sanción contra quienes han destruido los bienes de esos colegios o universidades. No hay ni una sanción, hay total impunidad porque son niños idealistas. Entonces los gobiernos quedan de brazos cruzados, quedan en la completa impotencia y la política queda reducida a lo que declaren estos niñitos de 15 años. Manejados desde arriba, por supuesto. Ya ven ustedes que la oposición, con sus múltiples cabezas, porque es como una hidra, tiene cabezas que parecen más moderadas, tiene otras cabezas que podrían estar apoyando un proyecto del gobierno, tienen otras que están a fondo contra el gobierno, tienen muchas expresiones. Ellos decidieron utilizar y destruir este gobierno desde el principio al fin y están usando todos los medios, han usado todos los medios. Llamados a declarar en comisiones, negarse a apoyar ciertos proyectos, comisiones que no se reúnen y no hay quórum para escuchar a los funcionarios de gobierno, y ahora finalmente deciden el torpedo más importante de todo, disparar a la línea de flotación, el torpedo del movimiento estudiantil.
Y ahí vamos a tener de nuevo estos niñitos de 15 años que quieren hacer, que tienen una enorme arrogancia y vanidad, no saben nada, pero creen que lo saben todo y que vienen a salvar Chile, la galaxia, y que además están pensando, mirando de reojo, la posibilidad de hacer una carrerita política. Y tenemos detrás a los corderitos que van a seguirlo, y tenemos a los papás que no se atreven a controlar a sus hijos o no quieren controlarlo, porque hay algunos papás que les avivan la cueca, porque proyectan en ellos lo que ellos no hicieron en los años que les tocó a ellos ser escolares, en la época de Pinochet. Entonces les avivan la cueca a los hijos. Y vamos a tener los mismos espectáculos que vimos hace 2, 3, 4, 5 años atrás. Y vamos a ver al gobierno en la misma actitud de los demás gobiernos atrás, cruzado de brazos. No se van a atrever a tomar ni la más mínima sanción. Van a ladrar, van a hacer amenazas, van a lo mejor de repente impedir que haya alguna manifestación, no van a dar permiso para una marcha, pero se van a quedar en eso. No pueden hacer otra cosa. Ayer me llamó, cosa que rara vez yo recibo telefonazo, pero esta vez una persona que de algún modo consiguió mi teléfono, me llamó, se presentó y me dijo, a propósito de esto, conversamos de varias cosas, que no podía haber recibido un mejor regalo José Antonio Kast que este anuncio del año de las movilizaciones. Entonces le pedí, me imaginé para dónde iba, pero de todas formas le pedí que me explicara, que elaborara sobre eso, y me dijo que en este clima que van a generar estos estudiantes y que por supuesto no va a ser controlado por el gobierno, se va a fortificar la convicción de muchísimos chilenos cada vez más, me decía él, de que con estos gobiernos blandengue, moderados, cobardones, vacilantes, siempre mirando, poniéndole ojitos al progresismo, que con gobiernos así este país se va a seguir desfondando y la revolución que se inició con la señora Bachelet va a seguir su curso, como yo advertí que iba a suceder, que este gobierno era un hipo nada más, una breve interrupción de un proceso. Y por lo tanto me dijo se van a dar las condiciones psicológicas y políticas para que la candidatura de un José Antonio Kast, que es más duro, que es más decidido a imponer la ley y el orden, adquiera más adherente. Y no deja de tener razón, porque si uno examina lo que ha sucedido en otras partes, nos encontramos con el mismo modelo. Que llega un momento que empiezan entonces a adquirir mucho más fuerza eso que la prensa ahora, con esta obsecuencia con que ha adquirido la prensa últimamente en todas partes del mundo y especialmente en Chile, una obsecuencia nacida de la cobardía, por supuesto, del miedo, que llaman la ultraderecha, la ultraderecha. Bueno, llámenla como quieran, ultraderecha, fascismo, reaccionario, golpista. El hecho científico es que cuando empieza a crecer el nivel de anomia en una sociedad, cuando empieza ya a no valer la ley ni el orden, cuando cualquiera se sube arriba del piano a zapatear encima de él, cuando niños de 15 años pretenden gobernar un país, cuando el delito avanza sin límites por todos lados, cuando la violencia impera, cuando los profesores son sacados a patadas de la sala de clase o se les asalta en un pasillo, cuando los colegios son saqueados y vandalizados, como si llegaran las hordas germánicas a la invasión del Imperio Romano. Cuando empiezan a suceder esas cosas, la gente común y corriente, eso que el señor Gutiérrez, el Partido Comunista, llamaría a los fascistas pobres, empiezan a pensar de que se requiere otro tipo de conducción. Y se empiezan a generar las condiciones políticas y psicológicas para candidatos, para figuras políticas de un poco más musculatura, un poco más recios, un poco más decididos a imponer, es la palabra que corresponde a esta altura, el orden. Eso es lo que sucede. Así es que ya hay otros factores, creo yo, que están jugando a favor de José Antonio Kast. Ya hay mucha gente que con o sin movimiento estudiantil consideran que este gobierno ha sido de una blandura y de una vacilación y de una... insoportable. Ahora he estado viendo sectores que reclaman de que el gobierno está disponible para seguir las políticas tributarias de la izquierda, en vez de bajar impuestos, subirlos nuevamente. Entonces, se están dando todas las condiciones para que una candidatura que de frentón está decidida a restablecer lo que podríamos llamar el orden normal del país. Un orden normal significa los estudiantes van a estudiar, los trabajadores trabajan, los empresarios hacen empresas y las cosas funcionan dentro de la ley. Y cuando hay huelgas, las huelgas se producen dentro del formato de la ley, sin violencia, sin toma, sin saqueo, sin ataque, sin amenaza.
Esa es la normalidad en un país. A menos que ya creamos que la normalidad es lo que estamos viviendo ahora, que nos parezca que todo esto enriquece la cultura de una nación. Pues yo he escuchado esa frase, que se enriquece, como que la diversidad, el conflicto. Bueno, hay mucha gente que no piensa así, yo no pienso así. He visto lo suficiente para saber a dónde lleva realmente el conflicto y a dónde lleva realmente eso que llaman la diversidad. Lleva al despelote, lleva a la ruina, lleva al desorden, lleva al fracaso. Las personas que incluso uno los conoce personalmente, esta gente que uno desde cabro los ha escuchado con ese discurso, el let it be, y dejemos ser, y sigamos así, y hagamos lo que nos parezca, seamos libres. Esos terminan siendo unos pobres y tristes hueones fracasados. Es mi experiencia por lo que yo he visto. No tienen ni una disciplina, no son capaces de levantarse temprano para ir a trabajar, no son capaces de mantenerse al día en sus profesiones, si es que llegan a recibirse de alguna, y pasan la vida pateando piedra y culpando al mundo de que no les dieron la posibilidad de progresar. Y eso es lo que uno ve de la gente que no tiene ni una disciplina y que se cría en esta atmósfera del conflicto, de la diversidad, de salgamos a la calle a gritar por esto, salgamos por lo demás allá, y terminan toda la vida saliendo a la calle nada más, pues no hacen nada más que eso. Y luego de viejos, si llegan a tener hijos, van a aplaudir a sus hijos para que hagan lo mismo. Porque esto es como una plaga, como una enfermedad, como un mal que se transmite generación tras generación. Entonces llega un momento en que las personas que están sanas todavía empiezan a apoyar a los José Antonio Kast. Eso es lo que va a suceder, me dijo este señor, y yo creo que tiene toda la razón. Cuando uno estudia los procesos revolucionarios, fíjense ustedes que el episodio Piñera, llamémoslo así, el episodio en que parece que todo se detuvo, que todo se tranquilizó y emerge un gobierno que parece más razonable, incluso un gobierno que va a retroceder en algunas cosas que eran excesivas. Eso se produce en todos los procesos. Se produjo en la Unión Soviética también, ¿sabían ustedes? En un momento dado, Lenin decretó lo que se llamó la NEP, la nueva política económica. NEP es el acrónimo en ruso, se escribe así, la nueva política económica, para que a ver si había posibilidad de sacar a flote una economía que estaba, digamos, hundiéndose hasta el fondo del abismo. Entonces la nueva política económica consistió en darle un respiro a esos funcionarios zaristas, a esos empresarios zaristas, explotadores, criminales, etcétera, a los cuales los habían sacado a patada. Entonces los restituyeron a sus empresas, a sus puestos, para que hicieran funcionar el país por un tiempo. Pero luego que pasó ese tiempo, los volvieron a sacar a patada. Y entonces la Unión Soviética se encaminó a lo que finalmente sería el desastre de los años 80. Entonces nosotros aquí en Chile estamos viviendo lo mismo, el proceso revolucionario, porque eso fue lo que es, y siempre lo he dicho y lo he sostenido, que se inició con la nueva mayoría, o quizá un poco antes incluso, no terminó con la elección de Piñera. Entonces un hipo, esta es la NEP, que va a durar un breve tiempo, no va a llegar a ninguna parte decisiva, no va a lograr restablecer nada, y luego todo va a seguir más o menos igual. Las cargas psicológicas de una parte muy mayoritaria de la juventud chilena, estos niñitos de 15 años, 16, 20, 25, generación y media, que fue criada, que se crió en la época de la Concertación, mal criada, recibiéndolo todo de parte de los padres, el tablet, el auto, a veces la moto, la bicicleta, la internet, no ha de hacer esfuerzo, copiemos de Wikipedia, saquemos de aquí, copy-paste. Esta generación rabiosa, como pasa con todos los cabros que lo tienen todo y no hayan que hacer, que se aburren con sus vidas. Y tenían que terminar tarde o temprano encontrando un escape a su propia miseria humana, a su propio aburrimiento, a su propia falta de sentido en la revolución, en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, en el Frente Amplio. Ahí encontraron refugio, ahí encontraron una camiseta, ahí encontraron un credo, un devocionario, una prédica. Y eso no lo cambia la elección de Piñera. Esas fuerzas psicológicas y demográficas que se pusieron en marcha hace ya años, que se iniciaron cuando niñitos todavía de 4, 5, 6 años no recibieron la educación de vida, las disciplinas de vida. Bueno, toda esa situación maduró y la tenemos ahora expresada en estos jovencitos, quinceañeros, que también quieren hacer sus carreritas políticas y que le anuncian al gobierno que viene un año de movilizaciones otra vez más y que no los van a dejar gobernar tranquilos. Siembra vientos y cosecha tempestades. Y nosotros en Chile estamos cosechando una enorme tempestad
sociológica, iniciada en realidad, si quiero ser más preciso, en los años 80. Ahí se sembraron las primeras semillas en un montón de sentidos, y alguna vez, algún sábado, quizás me dedique a tratar de resumir lo que he expresado en varios libros. Uno necesita libros cuando las ideas son muy complejas y tienen muchos elementos, pero voy a tratar de resumirlo en un programa. ¿Qué fue lo que se sembró en esos años? ¿Qué fue lo que se empezó a cosechar en los años 90 y que ahora está floreciendo y madurando como un fruto rozagante? Muchas gracias a las personas que se han seguido matriculando en Patreon, a propósito. Y recuerden que la entrevista con el señor Nicolás Fuster, el geólogo, está disponible en el portal del Villegas. Nos vemos mañana. Muchas gracias.